1984, por George Orwell, parte 66. Y las especulaciones que podrían quizás llevar a una actitud escéptica o rebelde son aplastadas en sus comienzos, o mejor dicho, antes de asomar a la conciencia, mediante la disciplina interna adquirida desde la niñez. La primera etapa de esta disciplina, que puede ser enseñada incluso a los niños, se llama en neolengua paracrimen. Paracrimen significa la facultad de parar, de cortar, en seco, de un modo casi instintivo, todo pensamiento peligroso que pretenda salir a la superficie. Incluye esta facultad la de no percibir analogías, de no darse cuenta de errores de lógica, de no comprender los razonamientos más sencillos si son contrarios a los principios de Ingsoc, de sentirse fastidiado e incluso asqueado por todo pensamiento, orientado en una dirección herética. Paracrimen equivale pues a estupidez protectora. Pero no basta con la estupidez, por el contrario. La ortodoxia en su más completo sentido exige un control sobre nuestros procesos mentales, un autodominio tan completo como el de una contorsionista sobre su cuerpo. La sociedad oceánica se apoya en definitiva sobre la creencia de que el gran hermano es omnipotente y que el partido es infalible. Se requiere una incesante flexibilidad para enfrentarse con los hechos. La palabra clave en esto es el negro-blanco. Como tantas palabras neolingüísticas, esta tiene dos significados contradictorios. Aplicada a un contrario, significa la costumbre de asegurar descaradamente que lo negro es blanco en contradicción con la realidad de los hechos. Aplicada a un miembro del partido, significa la buena y leal voluntad de afirmar que lo negro es blanco cuando la disciplina del partido lo exija. Pero también se designa con esa palabra la facultad de creer que lo negro es blanco. Más aún, de saber que lo negro es blanco y olvidar que alguna vez se creyó lo contrario. Esto exige una continua alteración del pasado, posible gracias al sistema de pensamiento que abarca todo lo demás y que se conoce con el nombre del doble pensar. La alteración del pasado es necesaria por dos razones, una de las cuales es subsidiaria y, por decirlo así, de precaución. La razón subsidiaria es que el miembro del partido, lo mismo que el proletario, tolera las condiciones de vida actuales, en gran parte porque no tiene con qué compararlas. Hay que cortarle radicalmente toda relación con el pasado, así como hay que aislarlo de los países extranjeros, porque es necesario que se crea en mejores condiciones que sus antepasados y que se haga la ilusión de que el nivel de comodidades materiales crece sin cesar. Pero la razón más importante para reformar el pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. No solamente es preciso poner al día los discursos, estadísticas y datos de toda clase para demostrar que las predicciones del partido nunca fallan, sino que no pueden admitirse en ningún caso que la doctrina política del partido haya cambiado lo más mínimo, porque cualquier variación de táctica política es una confesión de debilidad. Sí, por ejemplo, Eurasia o Asia Oriental es la enemiga de hoy. Es necesario que ese país, el que sea de los dos según las circunstancias, figure como el enemigo de siempre. Y si los hechos demuestran otra cosa, habrá que cambiar los hechos.
Así, la historia ha de ser escrita continuamente. Esta falsificación diaria del pasado, realizada por el Ministerio de la Verdad, es tan imprescindible para la estabilidad del régimen como la represión y el espionaje efectuados por el Ministerio del Amor. La mutabilidad del pasado es el eje de INSOC. Los acontecimientos pretéritos no tienen existencia objetiva, sostiene el partido, sino que sobreviven solo en los documentos y en las memorias de los hombres. El pasado es únicamente lo que digan los testimonios escritos y la memoria humana. Pero como quiera que el partido controla por completo todos los documentos y también la mente de todos sus miembros, resulta que el pasado será lo que el partido quiere que sea. También resulta que aunque el pasado puede ser cambiado, nunca lo ha sido en ningún caso concreto. En efecto, cada vez que ha habido que darle nueva forma a las exigencias del momento, esta nueva versión es ya el pasado y no ha existido ningún pasado diferente. Esto sigue siendo así, incluso cuando, como ocurre a menudo, el mismo acontecimiento tenga que ser alterado, hasta hacerse irreconocible. Varias veces en el transcurso de un año, en cualquier momento se halla el partido en posesión de la verdad absoluta. Y naturalmente lo absoluto no puede haber sido diferente de lo que es ahora. Se verá, pues, que el control del pasado depende por completo del entrenamiento de la memoria. La seguridad de que todos los escritos están de acuerdo con el punto de vista ortodoxo que exigen las circunstancias. No es más que una labor mecánica, pero también es preciso recordar que los acontecimientos ocurrieron de la manera deseada. Y si es necesario adaptar de nuevo nuestros recuerdos o falsificar los documentos, también es necesario olvidar que se ha hecho esto. Este truco puede aprenderse como cualquier otra técnica mental. La mayoría de los miembros del partido lo aprenden y desde luego lo consiguen muy bien todos aquellos que son inteligentes, además de ortodoxos. En el antiguo idioma se conoce esta operación con toda franqueza como control de la realidad. En neolengua se llama doble pensar. Aunque también es verdad que el doble pensar comprende muchas cosas. Doble pensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. El intelectual del partido sabe que en dirección han de ser alterados sus recuerdos. Por tanto, sabe que está trucando la realidad. Pero al mismo tiempo se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doble pensar, en el sentido de que la realidad no queda violada. Este proceso ha de ser consciente, pues si no, no se verificaría con la suficiente precisión, pero también tiene que ser inconsciente para que no deje un sentimiento de falsedad y por tanto de culpabilidad. El doble pensar está arraigando en el corazón mismo del INSOC, ya que el acto esencial del partido es el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza de propósito que caracteriza a la auténtica honradez. Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas. Olvidar todo hecho que no convenga recordar y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga.